Chicos, buenos días con todos. Sean bienvenidos otra vez a sus clases de Historia del Perú. Hoy día vamos a trabajar el tema que corresponde al segundo gobierno de Alan García. Para, no sé, sorpresa de muchas personas, en el año 2006, Alan García vuelve a tomar o a ganar las elecciones y ocupar una vez más el sillón presidencial, a pesar de que en los años 80 fue protagonista de uno de los peores gobiernos en la historia de la República del Perú. Entonces, bueno, vamos a trabajar ahora qué tal le fue entre el año 2006 y 2011, esos 11 años de gobierno en el nuevo milenio. ¿Sí? Vamos a empezar primero hablando de las elecciones del 2006. Bien, una vez que Alejandro Toledo terminó su mandato presidencial, en el año 2006 se convocaron elecciones. Bueno, las elecciones son en el 2000, en abril, usualmente. Y bueno, Toledo todavía era presidente porque el cambio de mando se realiza recién en julio. Y más o menos así estaba la cosa, chicos. Estaban ahí predominando, por ejemplo, Lourdes Flores Nano, que ya anteriormente había competido con Toledo, ¿no? En el 2001. También estaba Alan García, que también en el 2001 ya había venido y había logrado una gran acogida, ¿no? Teniendo que pasar incluso a segunda vuelta con Toledo. Y acá surgen nuevas figuras. Por ejemplo, está Ollanta Humala. Ollanta Humala Tazo, que anteriormente ya hemos mencionado, él y su hermano Antauro Humala habían protagonizado un levantamiento en Locumba, en Tacna, durante la era fujimorista. Luego, durante el gobierno de Valentín Paniagua, los hermanos Humala recibieron la amnistía. También hemos hablado de Antauro, que en el año 2005, mientras todavía Toledo era presidente, Antauro Humala había protagonizado un levantamiento armado que había causado la muerte de algunas personas, sobre todo policías. Estamos hablando de el Andahuaylazo. A pesar de esos antecedentes, Antauro Humala estaba con un discurso bastante radical, muy nacionalista. De hecho, su partido se llamaba así en un principio, Partido Nacionalista del Perú. Unos ya lo asimilaban a que, oye, ese pensamiento no es el mismo que tenían los nazis, que tenía Hitler. Había esa, ¿no? Él representaba un lado radical. Por otro lado, Lourdes Flores representaba un lado moderado, pero en beneficio de los grandes empresarios. Así que Alan García prácticamente la hacía ver a ella como la candidata de los ricos y Ollanta Humala era el candidato de los radicales. Entonces acá como que Alan García quedaba en un término medio, un término moderado, ni tan para un lado ni tan para el otro, y por eso es que poco a poco va ganando a buena cantidad de votantes. Uno, entonces, ¿cómo logra Alan García ganar las elecciones en el 2006? Eso tiene que ver mucho con sus candidatos y cómo él los hacía ver ante los demás. Segundo, chicos, para el año 2006, exactamente son 20 años, ¿no? Más o menos, no exactamente, pero son 20 años después de su primer mandato. Es decir, la generación de votantes de estos años son personas que no vivieron en carne propia el primer gobierno aprista, las colas, la hiperinflación y todas esas cosas. Eh, Se ganó a esos votantes, se los ganó, precisamente aprovechando que estos jóvenes desconocían. Por eso ya ven, no se enseñaba pues historia como debería ser en aquellos años, supongo, porque no, los jóvenes no conocían eso. Y con un discurso pues juvenil, jovial, incluso existe el reggaetón de Alan García, que ya te lo haré escuchar, y es 2006 meses del año en que ya el reggaetón ya era prácticamente la moda favorita de los jóvenes, ¿no? Me incluyo, yo soy de esa generación. Este, pero chicos, es ahí donde obtiene una gran cantidad de votantes. Vamos a ver los resultados en primera vuelta. En primera vuelta, Ollanta Humala, definitivamente quien pasaba a segunda vuelta iba a ser Ollanta Humala. En primera vuelta había sacado la mayor cantidad de los votos, como se puede apreciar acá en este cuadrito, ¿no? Ollanta Humala con su partido representando al partido UPP, ¿sí?
obtuvo el 31% de los votos. Le seguía Alan García y Lourdes Flores. Entonces, mira, el primer puesto estaba ya asegurado. O sea, ya se sabía que Humala iba a pasar a segunda vuelta. Sobre todo, él recibió mucho apoyo de los sectores más bajos de la sociedad. El problema o la lucha estaba aquí entre Alan García y Lourdes Flores. El segundo lugar era más importante que el primero, porque el segundo lugar, el que pase junto con Humala a segunda vuelta, ese iba a ser el presidente, ya que Humala no iba a subir mucho de su 31%, tal vez un poco más, porque la mayoría de personas también le temía un poco al discurso radical de Humala, siempre con su polo rojo, con su camisa roja, parecía, y ya lo habían vinculado incluso muy de cerca a Hugo Chávez, ¿no? El presidente de Venezuela. Entonces, y a Evo Morales, que estaba en Bolivia. Entonces, debido a esto, es que más que nada se decía, bueno, quien pase a segunda vuelta, quien pase en segundo lugar a segunda vuelta junto con Humala, él va a ser el presidente. Y esa lucha estaba entre Alan García y Lourdes Flores Nano, de Unidad Nacional, y finalmente quien termina ganándole a Lourdes Flores sería Alan García con un 24,3%. Chicos, en segunda vuelta, lo que se temía, Alan García, que solamente tenía el 24% en primera vuelta, tuvo más de la mitad de los votantes en segunda vuelta, 53% contra un 47% que estuvo en Ollanta Humala, ¿no? Se decía, ¿no? El que pase junto con Humala, ese va a ser el presidente porque Humala no va a lograr pasar el 50%, debido a su discurso radical, vuelvo a repetir. El sector empresarial, ese sector que votó por Lourdes Flores en primera vuelta, decidió darle la oportunidad a Alan García por lo mismo de que, repito, ese discurso tan agresivo que tenía Humala. Vemos que hay otros candidatos en primera vuelta, como Marta Chávez, que representaba a el Fujimorismo, Valentín Paniagua, Humberto Lai, que es un pastor evangélico que ya hace sus intentos de tomar la presidencia aquí, y Susana Villarán, que fue alcaldesa de Lima. ¿Ok? Pero ven que sus porcentajes eran muy bajos. La pelea estaba entre estos tres. El sur del Perú, sobre todo el sur, estaba a favor de Humala, incluyendo Arequipa. Arequipa dio un gran apoyo a Ollanta Humala, ¿no? Mientras que el norte, más que nada, estaba a favor de Alan García. ¿Quién hace la diferencia? Pues es la ciudad de Lima. Lima es donde precisamente decide darle el apoyo a Alan García y de esa forma Alan García vuelve al sillón presidencial. Entonces ya hemos visto cómo fueron las elecciones del año 2006. Vamos a hablar ahora del gobierno de Alan García y vamos a empezar con lo que es la economía. Economía. Chicos, esto es lo bueno del segundo gobierno de Alan García. Es una de las cosas más importantes que hay que rescatar del presidente García o expresidente García. Se acentúan las medidas neoliberales y debido a que todavía continuamos con el liberalismo, hay un crecimiento macroeconómico para nuestro país, gracias sobre todo a la minería. La actividad minera, sobre todo la exportación de cobre, seguía siendo uno de los ingresos más fuertes para nuestro país y eso incrementa el PBI. El PBI es el Producto Bruto Interno y como podemos ver acá, chicos, vemos un diagrama de barras del PBI en el año 2002, 2003, 2004, 2005. Vemos ese crecimiento abrupto, ¿no? Entre el 2006, 2007, 2008. El Producto Bruto Interno se incrementa. El Producto Bruto Interno es la producción, ¿sí? Que un país tiene internamente, ¿no? Por eso se llama así. En el 2009 dirán, profesor, ¿qué pasó en el 2009? ¿No? Es que a nivel mundial hubo una crisis en el 2008. Al Perú no le afectó mucho ese mismo año, sino que ya vendría después. Pero no obstante, gracias a las políticas económicas que se estaban dando, es que en el 2010 nos volvimos a levantar. Es como si esa crisis no hubiese existido tal vez, ¿ok? Entonces, acá dice justamente, ¿no? A pesar de la recesión mundial por la crisis del 2008. En 2008 hubo una crisis económica probablemente tan fuerte, pero no al mismo nivel que la de 1929, el crack, ¿sí? Entonces, según el BCR, según el Banco Central de Reserva del Perú,
nuestras reservas internacionales, tan bien estaba la economía, que llegaron a 47.000 millones de dólares. O sea, chicos, en simples palabras, para no confundirnos mucho con términos, reservas internacionales, PBI, todo eso, la economía estaba muy bien. Las políticas económicas de gobiernos anteriores dieron su fruto durante el gobierno de Alan García. Entra en vigencia, chicos, el TLC. Recuerda que el TLC se firmó durante el gobierno de Alejandro Toledo, pero durante el gobierno de Alan García en el año 2009 entró en vigencia por fin ese TLC. No obstante, el gobierno de Alan García también firmó nuevos tratados de libre comercio con Chile, China, Singapur, Canadá, Corea del Sur y México. Incluso ya se estaba planificando y sí se llegó a dar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, una gran alianza política, económica y militar que surgió en Europa y que el Perú empezaba a tener buenas relaciones con ellos. Entonces, finalmente, en el 2008, el Perú se convirtió en un centro importante de producción que incluso fue sede de dos acontecimientos importantes, la sede del ALCUE y el APEC, ¿sí? El ALC es América Latina, Caribe y la Unión Europea, y el APEC pues es la Asia Pacífico Economic Company, ¿no? O Asia Pacífico Economic Corporation, creo, pero es la alianza precisamente que hay entre los países que están hacia el Pacífico, ya sean de América o sean de Asia. Entonces, ahí está Singapur, China, Japón, Australia, Perú, Chile. Estas dos estos temas ya lo hemos visto el año pasado. Estas cumbres que se realizaban en el Perú estaban significando que el Perú estaba en una situación y tenía una reputación muy buena en el plano económico. Entonces, bueno, como decía Alan García en su campaña política en el 2006, él decía, de los errores se aprenden y no voy a cometer el mismo error, ¿ok? Pasamos a la hora de política, muchachos. ¿Quién fue el premier? ¿Quién fue el presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Alan García? Bueno, tuvo varios. En un principio fue Jorge del Castillo, un gran representante del partido aprista. Hasta el año pasado, antes que disuelvan el Congreso, incluso era congresista por el APRA. En el año 2007, chicos, ocurrió un desastre natural de consecuencias muy, muy terribles, chicos, el terremoto de Pisco. Un 15 de agosto del año 2007, ese terremoto de 7,9 grados en escala de Richter dejó destruida, dejó en escombros a la ciudad de Pisco y las ciudades aledañas, pero la ciudad que más sufrió fue Pisco, dejando un saldo de 595 muertos, una cantidad terrible, y también la ciudad completamente destruida, miles de dólares en pérdidas, y el gobierno aprista fue muy criticado por las medidas que se tomaron en cuanto a Pisco. La reconstrucción de Pisco, bueno, demoró. Hubo malversación de fondos, hubo actos de corrupción donde supuestamente se estaba gastando un dinero que era para la reconstrucción de Pisco en cosas que no eran. Entonces, lejos de ser algo positivo, la reconstrucción de Pisco estuvo envuelta en casos que denigraron más al partido aprista. Entonces, miren, en el segundo gobierno de Alan García sí hay un incremento económico, pero eso no quita, o sea, no es el gobierno perfecto. El APRA sigue siendo el APRA y de algo sí no pudo estar libre, ni en su primer periodo de gobierno, ni en este segundo. Los escándalos de corrupción están a la orden del día, ¿ok? Seguimos. En este periodo de gobierno, por ejemplo, ya empieza el juicio a Alberto Fujimori. Recuerda que durante el gobierno de Toledo a Fujimori lo trajeron de Chile y estaba en el Perú. Empezaron sus juicios acusándolo de muchas cosas, ¿sí? Este, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, corrupción, asesinatos, ser miembro de una red criminal y entre muchas otras cosas, chicos, que ustedes ya saben, ¿no? Y chicos, entonces aquí empieza o ya se da la sentencia Fujimori. Todavía no está del todo dicha, porque hasta el día de hoy sigue siendo su juicio. Los petroaudios.
En política está este escándalo porque nada más y nada menos que funcionarios del Estado y del partido aprista estaban involucrados. ¿Qué son los petroaudios? Son una interceptación a llamadas en los cuales está de por medio la concesión de lotes petrolíferos en los cuales están involucradas estas dos personas. Por un lado, Alberto Kimper, ¿sí? Que representa a la Discover Petroleum, una empresa noruega que estaba extrayendo petróleo del Perú. Y por el otro lado está Rómulo León. Ahora, ¿qué cosa es concesión de lotes petrolíferos, profesor? Dígalo en español. Ya, lo voy a decir en español. Entre ellos dos, estos dos patitas, estaban prácticamente negociando quién se va a quedar con el petróleo. Cuando, chicos, cuando una empresa quiere acceder a un trabajo del Estado, tiene que participar de un concurso público, donde no es la única empresa que está en ese concurso, hay otras empresas. Al final, la buena pro o la licitación, el Estado decide a quién se dará, ¿no? El Estado tiene que ver también sus intereses. Lo normal, lo democrático, lo justo es que participen varias empresas y se elija a la mejor, a la que presente la mejor opción. Pero los petroaudios revelaron que se estaba negociando por debajo de la mesa que sea la Discover Petroleum la que gane esa licitación y se quede con la, con la extracción de estos lotes petrolíferos. Eso es un acto de corrupción vergonzoso, terrible acá. Esto se reveló un domingo en el programa periodístico Cuarto Poder. Destapó este escándalo y se convirtió pues en todo un suceso en aquel año 2008. Por ejemplo, acá se puede leer, ¿no? Rómulo León, ¿no? Le dice, tú me dijiste que fuera 50-50. ¿Te acuerdas que hablamos de 7.500? No, dice el otro, se están negociando, ¿no? ¿Cómo nos vamos a repartir las ganancias? Ya te voy a dar a ti la licitación, pero ¿cómo nos repartimos ahora? ¿No? En otra parte del audio, Alberto Kimper, precisamente el otro involucrado, dice, ok, ya, entonces, muy bien todo, hermano, están contentos ellos. Ah, es que hemos hecho un faenón. Esa fue la palabra, ¿no? ¿Qué tal faenón nos estamos metiendo? Esta sí es un buen negocio. Sí, un negocio, pero un negocio ilícito, ilegal y que está penado. ¿Ok? Listo. Entonces, esos son los petroaudios. Tráfico de influencias, ¿no? Entonces, busco a mis amiguitos con quienes tengo influencia para la concesión de lotes petrolíferos. Es lo que hizo Alberto Kimper. ¿Y qué funcionario del Estado le estaba dando estas facilidades? Rómulo León. Actualmente ambos están presos. Y debido a este escándalo de corrupción, todo el gabinete de Jorge del Castillo tuvo que renunciar. O sea, todos los ministros en ese momento que estaban a cargo. Vamos a hablar ahora de la sociedad. En el aspecto social, muchachos, aquí hay otro aspecto negativo. Entonces, yo quiero que no pienses, profesor, el segundo gobierno de Alan García es lo máximo, crecimiento económico, sí, pero el económico no es todo, ¿ok? Precisamente por las políticas neoliberales de Alan García es que se van a dar algunos aspectos negativos en lo social. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de unas cosas buenas primero. Por ejemplo, se promulgó la ley de la carrera pública magisterial. ¿Y eso qué significa? Está relacionado, chicos, con nosotros, los docentes. Es decir, ¿qué cosa es la carrera pública magisterial? Sí, los docentes iban a recibir un incremento en su sueldo, pero ese incremento en su sueldo era a través de una carrera pública. Es decir, tienen cierta cantidad de años, ¿sí? Ya se les aumenta el sueldo. Pasan evaluaciones y tienen, digamos, 10 años más de servicio, se les incrementa más su sueldo. Es decir, los profesores iban a empezar a ganar un sueldo digno, por fin, pero no para todos. Aquí se tiene muy en claro la meritocracia, es decir, solo a los profesores que aprueban sus exámenes con los cuales se les evalúa. Uf, esto fue todo un problema, porque todos los profes del Perú pues querían recibir también ese aumento, pero no querían dar el examen. ¿Qué tal raza, verdad? Entonces, no, pues chicos, se le incrementa y el docente bien pagado es el docente que sí como se esfuerza, que sí se compromete con su vocación, que sí es un buen profesor. Los malos profesores no, se quedan con su sueldo básico, incluso muchas veces ya no son contratados. Me parece lo más justo,
justicia, por fin. Buenos sueldos, pero solo a quien se lo merece. No al profe que viene y se pone a contar su vida, todas las clases, y no, no está bien eso, ¿no? Bueno, ya mejor no digo nada, lo voy a meter con otros profesores tal vez. Chicos, en este periodo de gobierno también se dio el famoso fallo del Tribunal de la Haya, el Tribunal Internacional de la Haya, con respecto a un problema limítrofe marítimo, no terrestre, marítimo, que todavía quedaba pendiente entre Perú y Chile. Al final de cuentas, chicos, esto se solucionó gracias a la intervención y gracias a que este caso se presentó ante el Tribunal Internacional de la Haya. Lamentablemente, como dice acá, no se manejaron adecuadamente los problemas sociales, los conflictos sociales. Estamos hablando de problemas de ciertas regiones del Perú que cuando quieren protestar, el gobierno actúa de manera represiva. Esto no se manejó bien. Y chicos, el gobierno de Alan García ha causado la muerte de 100 personas aproximadamente entre policías y manifestantes debido a que no se hizo un adecuado manejo de la situación. Tenemos, por ejemplo, un artículo incluso escrito por el propio Alan García llamado o titulado El perro del hortelano, donde a él critica, ¿sí?, a las comunidades que se rebelan, diciendo de que, como la fábula del perro del hortelano, espero que ustedes conozcan esa fábula, es una fábula de Sopo, ¿no? Dice, estas personas no dejan que el Perú prospere, pero tampoco hacen nada, no quieren trabajar esas tierras. Entonces, y otros términos más desagradables, incluso como por ejemplo, llamar a los nativos amazónicos ciudadanos de segunda clase. Él dice, ellos no tienen derecho a protestar, son ciudadanos de segunda clase. O sea, yo no sabía que en el Perú existían ciudadanos de primera clase, de segunda o de tercera. Pero para el presidente García, él opinaba eso. En el 2008 se produjo el moqueguazo. ¿Y esto por qué? ¿Qué pasó con los moqueguanos? Viendo este diagrama de barras, lo que podemos apreciar, chicos, es, por ejemplo, cómo se reparte el canon minero entre Tacna y Moquegua. Ambas regiones son regiones que exportan mineral, están muy presentes en la minería, y como son productores, chicos, se les debe dar, de alguna manera, repartir una riqueza. Y vemos que, mira, siempre Moquegua recibía menos. Moquegua es lo azul y Tacna es el naranja, ¿sí? Siempre le dan a Tacna más que a Moquegua, pero en el 2008 Moquegua recibió solamente 211 millones del canon minero, mientras que Tacna recibió 711 millones. O sea, estamos hablando que lo triplicó prácticamente, siendo que Moquegua produce más mineral que Tacna. Esto indignó a los moqueguanos y decían, ya por 3 años consecutivos está dándose esta situación, ¿no? 4 todavía. ¿Por qué? Y empezaron las protestas. Hubo un paro en toda la región que dejó miles de heridos, perdón, cientos de heridos, una paralización de la producción, pérdidas económicas y una crisis social que el gobierno aprista no manejó muy bien. Es el famoso moqueguazo del 2008. En el 2009 ocurrió otro acontecimiento peor que el moqueguazo, y ese es el baguazo. Bagua es una región de la Amazonía, precisamente pertenece a la región llamada región Amazonas, y esta protesta la protagonizaron más que nada nativos amazónicos. Estamos hablando de nativos, indígenas amazónicos, que precisamente reclamaban el hecho de que el gobierno aprista, ¿sí?, tenía la intención de concesionar varios de esos territorios a empresas extranjeras, al capital extranjero. Esto decía Alan García, porque sí, la economía y todo eso, ¿no? Pues mira, el aspecto positivo de la economía tiene siempre sus aspectos negativos, no todo es perfecto. Les iban a quitar sus tierras a estos nativos de la selva, y donde los extranjeros, estas empresas extranjeras, iban a explotar los recursos, ya sean renovables o no renovables, que tenga la Amazonía. Les iban a quitar sus tierras, chicos. Entonces ellos empezaron a protestar. Como cualquier ciudadano, tienen todo su derecho de manifestarse, pero sin llegar a agredir a otras personas. ¿Qué pasó? El baguazo es un escándalo del cual Alan García no se puede, a pesar de que ya él no está en este mundo, nunca se ha podido desligar su responsabilidad.
Chicos, las manifestaciones fueron duramente reprimidas por las fuerzas del orden, que los nativos actuaron de manera también, acá ellos también tienen parte en culpa, actuaron de manera violenta contra los policías que fueron a poner orden en la zona. Son 33 muertos, 33 personas, 33 familias que han quedado en luto, de las cuales 23 eran policías. Hay videos donde se ve cómo los nativos capturan policías y ya no se vuelve a saber, ya no se les volvió a ver con vida. También murieron 10 nativos amazónicos en estos enfrentamientos. Y hasta el día de hoy, año 2020, esta mujer quiere saber qué pasó con su esposo. El mayor de la policía, Felipe Bazán, nunca más, hay un video donde se le ve que está siendo capturado y golpeado por los nativos, pero nunca más se le volvió a ver, ni vivo ni muerto. Su cuerpo no ha aparecido. O sea, el aguazo es un problema social terrible. Cuando no se conocen los antecedentes sociales para poder resolver una crisis de este tipo, se cometen estos errores. Entonces, acá se debió haber, no sé, hecho un análisis, cómo solucionar estos problemas y no estar lamentando la muerte de 33 personas, 34, si es que el mayor Felipe Bazán, lo más seguro es que esté muerto. Aquí hay responsables, chicos. Está el presidente García. Esta foto en blanco y negro tiene a los responsables. Está el pueblo de Bagua, que también, de alguna manera, tiene parte de la responsabilidad. Pero hablemos de políticos. El presidente García. El ministro, el primer ministro, el presidente, el premier de aquellos años, Yehude Simons, y dos mujeres que eran ministras en aquel momento, ¿sí? Mercedes Araoz, que sigue siendo, hasta el día de hoy se le acusa de las malas políticas que llevó a cabo, y Mercedes Cabanillas, quien era también ministra del Interior. Esta responsabilidad compartida entre los cuatro, ellos tienen que responder ante la ley por qué se cometieron estos excesos en Bagua. Y bueno, chicos, eso sería todo. Este periodo de gobierno, haciendo un análisis final, como vemos, tiene aspectos positivos, muy buenos, pero no le quita los aspectos negativos que definitivamente siempre han tenido en el ojo de la tormenta al APRA como partido político. Eso es todo, chicos. Gracias por la atención que han prestado. Ya nos estamos viendo en nuestras clases en Zoom. Cuídense, muchachos.